vamos a ofrecer herramientas para que puedas educar mejor. El cerebro se entrena a través de las palabras y de la conducta, que nuestros pensamientos detonan siempre emociones. Qué curioso que mi historia, si no me define, sí me guía. Empiezas por la emoción que tienes para buscarle el origen. Ya te hartas de vivir en miedo, en desesperanza. ¿Por qué a mí? O sea, literal, ¿por qué a mí? Pero aquí la oportunidad está en descubrir, den un salto de fe, aviéntense, decídanse. Yo empiezo ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Red del Podcast con servidor Heriberto Villicaña. Como siempre, les pido antes de empezar un favor muy especial. Ayúdanos a compartir, a suscribirte, a darle like, a dejarnos tu comentario para que esta red se siga extendiendo. Yo estoy muy contento porque tengo una gran amiga, Gloria García Ibada. Bienvenida a la Red del Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Heriberto, gracias. Para la gente que no te conoce, quién eres, a qué te dedicas, yo lo único que les puedo decir es la esposa del viejito. Ahora sí, ya. ¿Qué más? Ok, bueno, vamos a quitar la etiqueta y vamos a irnos directamente hacia quién soy, realmente quién soy. Con trabajo lo he descubierto, pero yo soy una mujer valiente, confiable, amorosa. Es que fíjate, siempre que nos presentamos, pero presentamos al ego, ¿no? Claro. ¿No? Maestría en esto, estudié esto, pero nunca decimos realmente quiénes somos, ¿no? Así es. Bueno, pues yo me presenté de esta manera. Llevo por nombre Gloria y vengo aquí pues interesada y confiada en poder Ujú. aprender de esta experiencia y acompañarte a ti, Heriberto, en este programa, eh, en lo que pueda yo aportar desde mi punto de vista, desde mi historia y desde mi experiencia. Ya tenía muchas ganas de que vinieras, porque hace ya, ¿cuántos años fue que te conocí? Hace unos 8 años, Así es. que fíjate, curiosamente, yo no tenía el podcast. Yo empecé a hacer transmisiones en vivo desde mi restaurante, ¿no? Chiteco. Y lo dejé de hacer. Y gracias, digo, me gustaba mucho tu manera de explicar las cosas. No creo que expliques de una manera muy, muy clara y eso me gustaba mucho. Y gracias a ti tuve el gusto de conocer a tu esposo Manuel Salas y ahorita pues somos socios en los talleres de inteligencia emocional, pero fue gracias a ti. Exactamente. Gracias a también un saludito A Sara, mi tía a Sara, la que Villicaña, linda, hermosa, que fue principalmente la que nos invitó para ir contigo. Y bueno, pues así, gracias a Dios nos conocimos y aquí formando, seguir tejiendo red. haciendo crecer esta red, ¿no? Así es. Oye, vamos a hablar ahorita un poquito de la programación neurolingüística. ¿Qué es la PNL? Sí, mira, la programación neurolingüística no es considerada por muchas personas como una ciencia, pero eso no nos limita a que la programación neurolingüística nos ofrece una serie de herramientas que nos permiten darnos cuenta cómo las palabras impactan en nuestra vida, en nuestro entorno, e impactan hacia lo demás, cómo nuestras palabras incluso impactan en nuestra manera de pensar, en lo que vamos creando como nuestra propia realidad, y cómo el cerebro se entrena a través de las palabras y de la conducta. Ujú. Entonces, programación neurolingüística se le puso así porque por ahí a estas personas que la fueron desarrollando, eh, enlazaron pues esto precisamente, la forma de pensar y de hablar, para que entonces hiciéramos conciencia de qué estábamos creando a nuestro alrededor. No me quiero meter en historia, ni en nombres de personajes, ni nada. Lo único que te puedo decir es que es una serie de herramientas que nos van a permitir a tener más conciencia hacia dónde estamos guiando nuestra vida, cómo estamos pensando y también cómo podemos modificar los patrones de conducta y a través de cómo nos expresamos en el pensamiento, porque nuestro pensamiento tiene palabras y en nuestra forma de expresarnos. Eso es lo que te puedo ofrecer como programación neurolingüística. ¿Y en qué nos puede ayudar en nuestra vida diaria aprender este tipo de herramientas? Ujú.
Sí, es una Exacto. herramienta. Sí. Bueno, mira, te voy a platicar desde mi historia por qué me llamó tanto la atención la programación neurolingüística. Inicialmente, cuando yo estaba más joven, mis niñas estaban en primaria y yo me sentía sobrepasada por los retos de educarlas, Ujú. ¿no? Me sentía que requería tener un poquito más de, sobre todo más de conocimiento acerca de cómo llevarlas más acertadamente o asertivamente en ese camino del aprendizaje y de la educación. Desde mi nicho de oportunidad como mamá, como educadora, empecé a buscar qué me podría apoyar. Y tuvimos la oportunidad de tener un maestro, un máster en programación neurolingüística ahí en la primaria de mis hijas, y me inscribí en un diplomado con este señor. Entonces, empecé a darme cuenta que podía yo aplicar estas herramientas desde cómo hablarle a mis hijas, cómo siempre tener conciencia de lo que estaba sintiendo para que de mis bocas salieran cosas que fueran propositivas, que fueran educativas, que fueran empoderadoras para ellas. Y ahí es como fue la primera vez que encontré la programación en lingüística. Lo que más me llamó la atención fue que decían, te vamos a ofrecer herramientas para que puedas educar mejor a tus hijas, porque esa fue la manera en que nos abordaron en ese diplomado. Entonces, mm, a mí me llamó mucho la atención porque para mí las herramientas son una imagen de mi papá. Mi Ujú. papá siempre utilizó herramientas y desde niña me enseñó a utilizar herramientas. Entonces, ahí es cuando me empezó a caer el 20. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me llama la atención cuando me dicen que usar herramientas? ¿Y por qué no me llama la atención otra palabra? Pues porque entonces me hacía una neuroasociación de mi papá. Y mi papá, el amor, la protección, sí, la persona muy amada. Y entonces eso me hizo entrar en estudiar la programación neurolingüística. ¿Y por qué estoy contando mi historia y por qué estoy diciendo esto? Una de las cosas que descubrieron los siguientes estudiosos de la programación neurolingüística es que teníamos neuroasociaciones en la vida acerca de eventos, ya sea positivos o negativos, que nos creaban o bienestar o sentirnos mal, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra herramienta. Yo te podría decir a ti qué te detona la palabra herramienta. A nivel emocional, tal vez como tu historia no tiene nada que ver con eso, no te Ujú. detona nada, no te hace una neuroasociación, Ujú. pero a mí sí, y entonces esa neuroasociación de bienestar, de amor, de protección de mi papá, me impulsó a estudiar esto. O sea, qué curioso que mi historia, si no me define, sí me guía Mm. y me va formando, me va haciendo ser quien soy y me va impulsando hacia un camino que a veces sin darme cuenta, yo misma lo voy caminando, lo voy haciendo. Aquí a lo que quiero llegar es la importancia de darnos cuenta de que si en tu vida puedes modificar la manera en que estás viendo tu realidad a través de tus propias palabras, comiences a hacerlo. Hay un libro muy especial que se llama El poder de la palabra, donde te dice cómo te hablas a ti mismo. Cómo te hablas a ti mismo es la manera en que te vas a mirar a ti mismo y la manera en que te vas a expresar hacia afuera y lo que le vas a dar a los demás. Y son muy crueles para hablarnos a veces. Exactamente. Entonces, imagínate si tú te estás diciendo cosas eh, negativas hacia adentro y como dice un coach que yo conozco, no das lo que los demás quieren que des, das lo que traes, Ujú. lo que tienes, lo que traes dentro. Entonces, si tú te estás hablando de manera negativa constantemente y ni siquiera te estás dando cuenta, porque los pensamientos son súper rápidos, son maneras de ser o de pensar que están ya programadas desde la infancia y entonces no alcanzas a tener la conciencia de darte cuenta que te estás diciendo a ti. Ujú. El chiste es que si tú te estás diciendo cosas negativas hacia ti y de repente alguien inocentemente llega y se acerca contigo y te dice, ¿qué onda tú, cuate? Y para ti la palabra cuate resulta algo negativo, le vas a contestar horrible cuando el otro Ujú. ni la intención tenía de ofender, pero es lo que traes dentro. Entonces, aquí hacer conciencia de cómo funciona nuestra mente y que nuestros pensamientos detonan siempre emociones
es una gran oportunidad bueno, la programación neurolingüística me dio a mí, porque entonces me dice, hay un método, por ejemplo, hay una herramienta en la que tú dices, ya tengo esta emoción, de repente, estoy en un evento de mi vida y ya me detonó una emoción y la emoción no me gusta, es una emoción que para mí es negativa. Entonces te detienes un poco y haces un análisis hacia atrás y dices, ¿qué evento acaba de suceder en mi vida? ¿Qué es lo que me acaba de suceder? Y dices, no, pues es que vi a una señora tirando basura, no Ujú. sé, el evento más así casual que te puedas imaginar. Y ese evento, ¿qué te hizo pensar? Detente un momento. Y entonces ahí es cuando traes a la mente qué pensamiento pasó por tu cabeza. Inmediatamente después, la emoción. O sea, que cómo aplicas esta herramienta de programación neurolingüística. Empiezas por la emoción que tienes para buscarle el origen, Ujú. pero inmediatamente dices, ¿qué pensamiento tuve? No sé, fue instantáneo y no lo hice consciente. Está en un nivel de inconsciencia que no lo captas. Aquí Ajá. podría aplicar lo del el libro de la ley del espejo. Sí, sí, No, claro que o sí. sea, hay un evento, ¿por qué me está afectando este evento, no? Ajá. Y investigar el porqué. Okey. Exactamente, exactamente. Entonces ya, te detienes un poquito, o ¿qué requieres? Obvio, tener la voluntad de hacerlo y de detenerte porque dices: "Yo quiero cambiar esto en mi vida, es muy recurrente que yo me sienta así, por lo tanto, requiero cambiar esto en mí no me está haciendo ser feliz, no me está haciendo ser plena". Entonces, te detienes un momento y te regresas. Como no tienes la capacidad en ese momento de detectar cuál pensamiento fue el que se detonó, entonces te regresas al evento. Si te fijas, todo es como un poquito más mecánico. Te vas a ese evento y el evento es el que te va a dar las respuestas y después vas a hilar emoción, pensamiento y evento y entonces vas a tener la conciencia de que cuando vuelvas a tener esta emoción, esta sensación, porque hay emociones que las podemos percibir en el estómago, en la cabeza. Ujú. Hay personas que dicen, ay, me dolió aquí en el costado derecho, en el hígado, y luego le pones nombre a tu emoción, porque también eso es hacer conciencia, ponerle nombre a la emoción. Tú dices, lo más claro que pueda. Es que estoy enmuinado, no, pero espérate, relájate, respira y dime qué emoción es, una emoción que todos entiendan, ¿no? Pues tengo ira, Ujú. ¿m? O, ¿cuál otra podría ser? Tengo tristeza. Ponle nombre. Una vez que la detectaste, ponle un nombre a esa emoción para que tengas claridad, para que cuando te regreses al evento y al pensamiento que se detonó a través de ese evento, por una neuroasociación de una experiencia pasada en tu vida. ¿Cuántas experiencias crees que podamos tener en la vida? Un Ca montón. cada minuto hay una Pero, por experiencia. ejemplo, ahorita Ujú. se me ocurre una, ¿no? Por ejemplo, un abuso sexual Ah, hacia una mujer, ¿no? ajá, Que después, empieza a salir con un hombre y de repente a la hora de querer intimar hay un rechazo. así es. Eso puede ser por una neuroasociación al evento que le causó un trauma en el pasado. Por ejemplo, en este caso en específico, ¿cómo podría trabajar una persona así con programación neurolingüística? Okey. Okey, muy bien. Hay técnicas muy especiales en las que se hace que la persona, confronte esa situación. No nos vamos a brincar a una terapia. Ujú. Si la persona tiene en ese momento, ese trauma está muy, en un estado muy crítico, se requiere que la persona asista con un terapeuta, con una persona especializada en psicología, ¿no? Para que la oriente, para que la estabilice. Y una vez hecho esto, entonces ya se empieza a trabajar con esta persona. Que venga la persona más estable, más que no, tal vez que no acabe de suceder esa situación, sino que ya lo haya tenido la oportunidad de procesarlo a través del tiempo y que en esta ocasión se sienta dispuesta a esta persona a trabajarlo con programación neurolingüística. Que hay maneras de hacerlo, sí. Incluso hay técnicas en las que a la persona se le, se le pide de una manera guiada profesionalmente a que regrese Al a evento. ese evento, ¿ok? Entonces, ¿por qué guiada, acompañada, contenida? Porque esto es delicado.
Estamos hablando de emociones, estamos hablando de personas que están buscando resolver algo en su vida y hay que tener la seriedad y la responsabilidad suficientes como para hacerlo de manera profesional. Se le hace una especie de camino de vida en la que esta persona va a utilizar, con la guía del maestro en programación, que se regresa al evento y que una vez estando ahí, pueda mm, transformar o modificar el evento en sensaciones de seguridad, de confianza, mediante colores, aromas, mediante la imaginación. Ujú. O sea, me estoy a lo mejor adelantando porque esto, eh, tendríamos que decir antes que todos tenemos, canales de comunicación por los que podemos interpretar nuestra realidad, y esos canales son el auditivo, el visual y el kinestésico o sensorial. Entonces, si tú una vez que calibras a la persona que quiere tomar que quiere utilizar, con la que puedes utilizar esta herramienta para que mejore su experiencia o su neuroasociación y que mejore su calidad de vida actual, requieres primero calibrar a la persona y la calibración es precisamente platicar con la persona, a ver qué palabras son las que repite o qué palabras son las que utiliza, de qué manera percibe el mundo, si es kinestésica, si requiere contacto humano, si requiere comodidad, por ejemplo, o un aroma rico en el ambiente, si usa ropa cómoda, si tiende a tener un poquito de sobrepeso porque le gusta la comida, saborear lo que come. Puedes decir que esa persona tiene un canal de comunicación kinestésico o sensorial. Entonces, calibrando a tu cliente, en este caso, viendo cómo se comunica y cómo crea su realidad en su mente, es como la vas a poder guiar. Te digo, no son herramientas que se van a practicar así de que yo te las platico aquí, te vas a hacerlas a tu casa, como hacerte un té de manzanilla, ¿no? Son cosas más complejas que sí requieren de la compañía de un profesional. Que sí sirven, porque entonces comienzas a hacer conciencia de la capacidad que tienes de ser creador de tu propia realidad y de transformarla. Eh, también en este caso podríamos hablar de las neuroasociaciones, ya más directamente hablando de programación neurolingüística, también podríamos hablar de las heridas o traumas de la infancia o de la historia de vida que lo primero que requerimos también es aceptar que esa es nuestra historia, aceptar nuestras propias heridas o vamos a decir traumas, aceptar los que son hechos consumados, Ujú. o sea, son cosas que no vamos a poder cambiar. O sea, no nos podemos regresar en el tiempo a cambiar el evento o el hecho. Y seguido dicen: "¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no?". Así como a alguien le tocó vivir otra cosa, o a alguien le tocó nacer sin piernas, a ti te tocó esto. Mira, lo esperanzador de esto, de que ¿por qué a mí? Porque, pues, no estoy fuera de esa conversación interior, porque sí, digo, a través de mi vida, pues, tengo 59 años y he vivido cosas que han sido fuertes para mi vida. Pero y sí, he dicho: "¿Por qué a mí?". O sea, literal, ¿por qué a mí? Pero entonces, con el tiempo y mirando hacia atrás, te das cuenta que esas vivencias, esos eventos enriquecen tu persona, pero que sean enriquecedoras para tu persona es una decisión Ujú. que se trabaja. O sea, si ahorita una persona que tuvo abuso sexual le digo, es que eso enriquece a tu persona, va a decir, esta, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa? ¿Verdad? No lo has vivido, ¿tú qué No lo has sabes? vivido, ¿cómo sabes, verdad? Ujú. Entonces, no es así de sencillo. Es un proceso en el que vas asimilando el hecho consumado que ya no puedes cambiar. Ujú. Pero aquí la oportunidad está en descubrirte creador, descubrirte que desde tu ser interior tienes la posibilidad de crear y recrear tu realidad y en lugar de que ese evento sea una piedra en el camino para que te tropieces cada vez que quieres ser feliz o cada vez que quieres lograr algo, más bien sea un impulso. Ujú. ¿Y en qué te convierte? Cuando das ese salto, es una decisión de vida, es una decisión de amor, sobre todo de amor a Por eso la felicidad es una decisión. exactamente, el amor es una decisión, tomar la decisión de amarte a ti mismo es
dar un salto en el que no nada más vas a impactar en tu persona y en tu espíritu, vas a impactar en los que están alrededor de ti. Y entonces, ¿en qué te vas a convertir? Si tú atraviesas esa circunstancia, ese trauma, lo atraviesas, sí, porque necesariamente vas a atravesar un túnel de dolor, ¿ok? Pero del otro lado del túnel está la luz, ¿sí? O sea, sales, atraviesas la circunstancia. Y una vez que la atraviesas, te conviertes en un agente de cambio. Ujú, ¿De cambio a quién? A todos los que como tú pasaron por lo que pasaste. ujú. Ahorita, por ejemplo, en este caso en específico, tú estabas diciendo que en un ejercicio de programación neurolingüística la llevas hacia atrás al evento. Ujú. Y ya estando en el evento, ¿qué es lo que harías, lo que se hace? Bueno, por eso es que llegué a la etapa de cómo percibe la persona su realidad, Ujú, en qué canal percibe la persona. Si en ese momento tú consideras que la persona tiene muy equilibrados sus canales de percepción, entonces haces que esa persona, mira, lo primero, la persona no tiene que hablar de su evento, ni tiene que expresarlo, ni tiene que repetírselo a nadie. O sea, no es necesario. Persona solamente lo trae, así como lo trae en su mente, lo trae a su mente ujú, y ahí se lo queda, no necesita hablarlo. La diferencia de una terapia donde ya se habló, ya se trabajó, ya se sacó, o sea, son cosas bien diferentes y no se contraponen, ¿ok? okey. Son simplemente cosas que ayudan y apoyan, ¿ok? Bueno, en este caso la persona entra en ese evento y entonces se le pide que se vista del color más hermoso que escoja un color. Ujú, Y entonces ese color va a ser un color de protección, de seguridad, de valor. Y entonces a ese color le va a dar ese sentido a esa persona. Entonces esa persona en su imaginación, en ese ejercicio, se baña de ese color, se viste de ese color, ¿ok? Y entonces también se le pide que me diga a qué huele ese lugar. O sea, ella o él están transformando ese lugar, lugar imaginario, porque en realidad el evento ya pasó, ujú. vive en su mente. Por eso se hace traumático, que vive en su mente. Pero Pero nuestra mente no identifica qué es lo real de lo irreal, ¿no? Entonces, efectivamente, para eso es este ejercicio. para eso es ese efecto, que transformas el evento en algo totalmente diferente, le das un giro. Tú con tu imaginación, con tu propia creatividad, lo transformas. Ujú, Lo transformas, le pones olor, le pones color, le pones incluso forma, ¿ok? Y entonces en ese momento estás creando canales neuronales o conexiones neuronales diferentes. Y es cuando empieza el trabajo. Eso nada más es un inicio que le va a dar un empujón a esta persona para que cuando ya sale de ese ejercicio, porque tú entra a ese estado y luego lo sacas poco a poquito, avanzas en la vida, porque es un camino de vida, así le llamo yo, en el que te retrocedes en el tiempo, pero luego empiezas a avanzar de nuevo hacia adelante, hacia el hoy, hacia el aquí y el ahora, pero ya revestido ujú. con todos esos cambios creativos en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando ya se regresa a la persona al aquí y a la ahora, entonces le dices, abre los ojos y mírate ahora cómo eres. Ujú. Y entonces hace así como un clic en el que este soy yo y ¿quién lo creó? Lo creé yo. Yo lo creé. Entonces empiezas a tener la oportunidad de ir soltando, de ir transformando y de hacerte conciencia de que eres creador. Eres creador de tu propia realidad. Por ejemplo, yo que viví un pasado tormentoso, que ya te lo sabes, hoy lo platico yo sin ningún dolor, ¿no? Sin ningún arrepentimiento, ya lo que hice ya está hecho, ¿no? Pero tuve que resignificar, ¿no? En lugar de, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Para qué me tocó vivir Es esto, no? Y yo al principio me acuerdo que decía: "Oye, tantas cosas que pasé, tantas cosas que viví, me estrellé, quién sabe, 2 veces contra un poste, me metí a una casa, me estrellé así, nos salimos de la carretera a 160 kilómetros por hora, los intentos, suicidas, las cantidad de veces que manejé en estado de ebriedad a altas velocidades, y no pasó nada". Yo decía: "Para algo tengo que estar aquí",
¿no? Entonces, yo no sé realmente si para algo tenía que estar aquí Ajá, o fue suerte, ¿no? ajá, Pero yo contarme esa historia de para algo estoy aquí ajá. y ahora contarme la historia de que para esto estoy aquí, me le dio un giro totalmente a mi vida, Y le ¿no? da Y sentido me, a tu vida. y me da sentido. Y gracias a todo lo que viví, hoy puedo ayudar a toda la gente que estoy ayudando, ¿no? Entonces, Sí, volteo para atrás, no para ver las cosas con dolor, volteo para atrás para darme cuenta de lo que he logrado, ¿no? Y quién no quiero volver a ser para estar con la guardia arriba y seguir trabajando. exactamente. De hecho, hay una cosa, si bien la voy a hacer puntual. Estas técnicas de programación sirven, no son para olvidar, Ujú, son para dejar de hacer una conexión emocional con el recuerdo. ujú, O sea, la neuroasociación. Dejas de hacer esa conexión emocional con el recuerdo. Entonces, la desprendes de la emoción negativa y entonces la recuerdas y es cuando dices tú la resignifico. Digo, ujú. esto es para algo, sirve para algo. No es una piedra para que me tropiece, es una piedra para que yo construya algo. Sí, Pero efectivamente. fíjate, bien chistoso lo que me pasa. Yo puedo decidir qué botón picar, ¿no? Por ejemplo, en una conferencia me permito volver a vivirlo con emoción. ¿Para qué? Para transmitir a la gente lo que estaba sintiendo en ese momento. Pero acaba la conferencia, pico el botón y otra vez te puedo contar mi historia sin ningún dolor, sin Y eso ningún se llama sufrimiento. gestión de emociones, Que gestionas tus emociones, pero entonces está el para qué. O sea, tú dices, el para qué lo voy a usar. ujú, ¿Por qué? Entonces, ¿qué chiste tendría no conectar con los demás y con su dolor, no? O sea, tú puedes conectar y empatizar. O sea, empatizas, obvio, pues todas estas, la programación neurolingüística está incluida en la inteligencia emocional y la inteligencia emocional, que es que la piedra angular, lo más importante de una inteligencia emocional es empatizar con los demás. ujú, Y claro que puedes, pero ya eso ya es de alguien trabajado, ujú, alguien que entra y sale que al recuerdo le quita la emoción o le pone la emoción porque tiene una razón de ser. ujú, Voy a entrar en esta emoción porque voy a empatizar con todos los presentes y ellos van a empatizar conmigo. Vamos a hacer un match, vamos a ujú, hacer un clic en el que yo te comprendo, yo te acompaño. No puedes decirle a alguien algo que no estás sintiendo ujú, porque eres una persona, o sea, desde el ser estás compartiendo. ¿Y qué compartes desde el ser? Confianza, empatía, amor, ¿sí? O sea, el amor abarca todos los verbos positivos y ujú, hermosos que existen. Entonces, ¿qué estás compartiendo con ellos de manera voluntaria? Amor. Entonces, cuando yo me presenté al principio, ¿quién soy? Yo soy una mujer valiente, confiable, amorosa. No lo digo como adorno, sino como lo que requiero constantemente hacer conciencia que es lo que me salva. Ese ser que yo declaro, el ser que me permite tener la integridad o el equilibrio en mi vida, la paz interior. ¿Ok? Habrá personas que declaren ser confianza, declaren quien declare ser éxito. ujú. Y entonces cada uno de estos valores o de estas maneras de ser o formas de ser le van a permitir a los que conviven con nosotros disfrutarlo junto con nosotros. O sea, es para no perdernos, ¿no? Para traernos aquí a la hora y no olvidar quiénes somos y no estemos en piloto Automático. automático. Además, hay personas que se lo toman a ligera para poder tú descubrir quién eres. Requieres precisamente mirar hacia atrás, ver tu historia, reconocer tus heridas, reconocer todo lo que te empodera, todo lo que el amor que te dieron y el que no te dieron, todo junto, no nada más lo negativo, también todo lo positivo que viviste, los eventos que en algún momento se convierten en eventos neutrales. Una vez que los procesaste y atravesaste ese dolor, lo atravesaste y lo resignificaste, lo recreaste, entonces ya se convierten en eventos neutrales que tú puedes utilizar en el momento en que tú quieras para crear
Y siempre la creación va a ser positiva, creas. Aunque hay personas que cuando se dejan llevar por el inconsciente, pues el inconsciente tiene la capacidad impresionante también de crear, pero no, no se crean cosas buenas, se crean cosas negativas que destruyen. Porque para donde te vayas, para la oscuridad o para la luz, para los dos lados tienes una capacidad impresionante de crear. Puedes crear destrucción o puedes Ujú. crear solamente, sea ser creador, creativo y construir. Entonces, ahí es donde viene la decisión, como tú decías, esto es una decisión. ¿Cómo se detona el querer irte a la luz y querer tener paz cuando ya te hartas de vivir en miedo, en desesperanza, en desilusión, en injusticia, en todo lo que puedas imaginar? Te hartas y en ese momento dices, hasta aquí, basta ya, y tomas una decisión. Solo eso se necesita, pero parece muy lejano cuando estás en la Ujú. oscuridad, muy lejano, dices, no, yo no puedo. No, ¿cuándo voy a poder yo? Si ni sé nada, ni he estudiado, ni todo el montón de creencias. El sistema de creencias es una de las cosas que se trabajan muchísimo en programación neurolingüística. Que viene siendo como un antivirus la programación Ah, sí, es un neurolingüística, ¿no? antivirus, exactamente. ¿Qué hace el que te guía? El guía, el asesor, el coach, ¿qué hace? Lo primero que hace es fijarse en todas las palabras que pronuncias, Ujú. en qué eventos las pronuncias, cómo les das significado y valor a esas palabras. Y ahí es de donde el programador empieza a decirte y a proponerte, transforma tu palabra algo más creativo y tienes la capacidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, como coach, no te puedo decir, transforma tu palabra esta en esta. No te voy a decir cuál Que a lo palabra. mejor la emoción que te genera esa palabra es diferente para uno que para otro, Exactamente, ¿no? porque no es mi historia. Ujú. Yo nada más te guío para que descubras de qué manera estás constantemente programando a tu mente para creer algo que dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Empiezo el negocio y no me funciona, empiezo no sé qué y no funciona. Conozco un chavo, una chava y no me funciona la relación. Siempre acaba en destrucción. Hay que descubrir en qué sistema de creencias estás basando tus relaciones y tus proyectos de vida. Y entonces, descubriendo ese sistema de creencias, vas a transformarlo. ¿Quién lo va a transformar? Tú. ¿Y qué porcentaje de nuestras creencias, de nuestros programas fueron inculcados de los 0 a los 7 años, no? Así es. Y luego tú le fuiste poniendo adornitos en el Ujú. camino cuando después de los 7 años para convertirlas en unas super creencias tan poderosas que no tienes ni la menor idea de por qué fracasa cada cosa que intentas, ¿verdad? Pero fíjate, no se nace sabiendo ser padre, definitivamente, ¿no? Pero claro que podemos hacer lo que está en nuestras manos para tratar de ser los mejores padres que podamos, ¿no? Sí. Y a mí me sorprendió mucho que tú dijiste: "Voy a estudiar esto para educar a mis hijas", ¿no? Lo que pasa es que mi historia también tuve creo yo, pues no sé qué sea, un regalo interior, creo heredado por mis ancestros, mis abuelas o no sé, por ahí, de, de tener la claridad desde muy chiquita de ser la mamá que no tuve. Ujú. No sé si me estoy dando a entender. Ser la mamá que no tuve. Entonces, y Pero de desde el que amor, que no tuviste, cuando niña, no físicamente, sino emocionalmente, emocionalmente, ¿no? y sí, a nivel físico también, porque sabes que cuando tú piensas en amor, abrazas, ¿sí? Aunque sí, por ahí una manera de explicar heridas de amor, le llaman a esas heridas en las que tu mamá te chancleaba, te pegaba, te Ujú, castigaba porque quería que fueras alguien mejor. ujú. O sea, heridas de amor, tú dices que se suena contradictorio, pero en realidad sistema de creencias de tu mamá era lo que le daba y decía, si no lo chancleo y si no lo castigo y si no le grito, se me va a salir de las manos y va a ser un desmadre, ¿no? Y luego la Entonces, violencia es exactamente, por entonces, eso permito que me peguen, me ama. exactamente, entonces, hay que reconocer qué tipo de heridas tenemos también para poderlas,
Me gusta mucho la palabra que usaste, ¿cómo me dijiste? Resignificar. Resignificar. Bueno, a través de esto yo dije, yo quiero ser la mamá que no tuve. Okey. Lo primero que quería es ser escuchada. Ser escuchada. O sea, que si yo decía algo, primera, me creyeran lo que estaba diciendo. Que me tomaran en cuenta como un ser humano, porque en mi época los niños eran como un adorno o un estorbo. Entonces, cuando se arrimaban a la mesa, adultos decían, usted váyase para allá, usted aquí no cabe. Esto no es para niños, váyase. Entonces, yo no entendía. Obvio, hay cosas que no puedes hablar en frente de los niños, pero no les dices así. Bueno, el caso es que basándome en mis heridas de amor, en mi historia, empecé a resignificar y dije, cuando yo llegué a tener hijas, porque siempre quise tener hijas y Dios me las concedió, dicen que no es casualidad y bueno, así lo creo. Dije, quiero ser la mamá que no tuve. O sea, me cayó el 20. Entonces, empecé a utilizar mis palabras, ya que tomé este diplomado, y entonces empecé a decirles desde que porque ya estaban chiquitas, estaban en primero de primaria la más pequeñas y en tercero la más grande. Entonces, en ese momento dije, yo empiezo ya. Yo no voy a terminar el diplomado, no voy a esperarme a terminar el diplomado para empezar a trabajarlo. Entonces, desde siempre y hasta ahorita que ya son mujeres adultas, profesionistas y que son independientes y que ya Exitosas, empoderadas. pues sí, ¿para qué te digo que no? Digo, no es creación mía, ellas pusieron de su parte, pero hay una palabra que se la sigo repitiendo. Cuando la llevaba yo a la escuela y cuando se iban a bajar del carro, lo primero que les decía, te amo, hija, te amo individualmente, y les decía, diviértanse, diviértanse. Podría sonar contradictorio que le diga que vayan a divertirse a la escuela, pero eso impactaba tanto que les encantaba la escuela. Y ellas iban a divertirse a la escuela. Y tú dices, qué raro, o sea, se la pasaban en la pachanga y no, gozaban ir a la escuela, aprender, leer. De hecho, cuando decían, ay, mamá, hoy tengo flojerita, me siento un poquito cansadita. No vayas, no vayas. No, yo sí quiero ir. ¿Cómo es posible que yo tuviera una reacción de esa manera de algo así? Si yo les estaba dando permiso de no ir. Ellas, no, yo sí quiero ir. Bueno, ándale, pues. Otra cosa, por ejemplo, que para lo que me sirvió la programación neurolingüística. Yo estaba siempre atenta de sus actitudes, de cómo se movían, de si comían, todo. Estaba atenta en los detalles que me habían enseñado en el diplomado para ver cómo estaban percibiendo su realidad en ese momento. Si yo las veía un poquito preocupadas o diferentes a lo normal, que no se estaban divirtiendo, que estaban un poco retraídas, que no podían dormir o algo, inmediatamente entraba al quite, decía, sabes que aquí está pasando algo y requiero estar atenta. Y no lo hacía como un mecanismo, lo hacía desde el ser. Yo lo estaba haciendo de manera, me encanta decirlo, amorosa, amorosa. Estaba ahí para ellas y estoy ahí para ellas aún, viviendo mi propia vida también y responsabilizándome de mi propio amor y de mi propia felicidad y de mi propia paz. No dependo de ellas para ser feliz. No primero de ellas y luego. No, ni ellas dependen. Que suele ser muy común. Suele ser, y que se puede confundir cuando los niños están pequeños. Gracias a Dios tuve un evento en el que bajé a mi hija de un pedestal de idolatría, porque para mí mi primera hija fue como un diosito chiquito, el que quieres todo lo mejor para ella. Pero bueno, hay un evento en el que casi la pierdo, en el que ella se enferma y casi la pierdo, y entonces me doy cuenta qué tanto la idolatraba, qué tanto dependía mi felicidad de su existencia y qué carga tan pesada para ella que Le ella estaba dando. exactamente, no tenía por qué ella cargarme mi felicidad ni mi paz interior, pero gracias a ese evento tan doloroso y tan difícil, pude darme cuenta que yo era responsable de mi felicidad y de mi amor propio y de mi amor hacia los demás. No depende de mis hijas. Eso es a lo que quiero también llegar. Entonces, ¿cómo es que nuestra historia nos resignifica? Podemos resignificar nuestra historia, como lo dijiste tú, a través de esas cosas, de que el dolor va a permanecer en este mundo. En este mundo hay dolor, sí hay,
Pero aquí no se trata de si vamos a tener o no vamos a tener dolor, sino cómo vamos a atravesar ese dolor y lo vamos a resignificar para entonces encontrar la paz interior. Entonces, bueno, la razón por la que sé esto de programación neurolingüística y me encanta tanto es porque lo empecé a practicar y empecé a darme cuenta cómo impactaba en mis hijas en su realidad, en esa realidad de donde la vida es para disfrutarse. Y para que ellas comenzaran a gestionar sus propias emociones desde pequeñitas, que fueran escuchadas, que supieran que su voz sí tiene valor, que cuando llegaban a una mesa, a mí me pasaba que llegábamos a un restaurante con otros adultos de la familia. ¿Cuántos son? Preguntaban en el restaurante. Y la persona más mayor del grupo decía, somos 5. Y le decía, no, somos 8. Y se quedaban los meseros como que aquí, ¿qué está pasando? Aquí hay una guerra de control o qué. No, le digo, es que cuéntelos. 1, 2, 3, 4, 5 adultos y 3 ¿Así? niñas. 3 niñas. Entonces, es que no tenemos mesa para 5. Pues, no importa, dice la otra persona. No importa, así nos pasamos. Y yo seguía contestando. Yo entro hasta que haya lugar Para 8. para 8. Ujú. Y todo el mundo se sacaba de onda. Era un choque. Podría ser un choque cultural, sociocultural, yo no sé, pero a mí no me importaba. Yo desde ahí fui valiente. Dije, yo soy valiente para hablar. Sí, cuando era niña no me dejaban hablar, cuando soy grande hasta me callan porque hablo de más. Ujú. Pero entonces, en ese momento, ¿quién entendió que era valioso y que tenía un lugar en este mundo? Mis hijas, chiquitas. Y tú dices, es que son niños, no entienden, no, hombre. No, Ahí los niños donde quiera acomódalos ahí en el piso. No, desde que nacen te discúlpame. agarran el modo y te entienden todo. Discúlpame, pero desde el principio, si no te estás dando un lugar para ti, no se lo vas a dar a tus hijos tampoco. Entonces, qué importante es el autoconocimiento, que sabes que es la primera parte de la inteligencia Ujú. emocional. Qué importante es conocerte y, además, agárralo sin resistencia. Hay una fórmula hermosísima que se llama aceptar, perdonar, amar. Es un proceso. Es un proceso en el que puedes entrar poco a poco en tu vida de aceptar los hechos consumados en tu vida, los eventos que ya no puedes cambiar, después perdonarlos y el perdón no es hacia afuera, el perdón es hacia adentro, o sea, tú dices suelto, lo Mm. suelto porque esta piedra yo ya no la puedo cargar y perdonas. No importa qué personas estuvieron en el evento, el chiste es que el perdón es para ti. Ujú. O sea, En mi caso, yo pedí perdón a la gente que lastimé, ajá, pero me perdoné también sí, por haber actuado sí, de hecho, el perdón empieza en el interior, porque ¿de dónde se generó la idea de pedir perdón? Ujú. ¿De dónde? De ti. Sí, O de que sea, primero me perdoné no yo. te agarraron del pescuezo y te No. dijeron, ahora pides perdón y diles. No, sale de ti. Entonces, el perdón empieza en el interior y obvio, si lo haces extensivo hacia afuera, pues ya. Y al final, la conclusión perfecta de esta fórmula de aceptación, perdón y amor, pues, ¿qué es el amor? El amor es todo. El todo es, y lo voy a decir, el todo es Dios, es la fuente. Si tú estás conectado al amor, aunque no profesas ninguna religión o creencia, estás conectado al todo y el todo es la fuente y la fuente es Dios. Ahorita que estaba, ¿Ok? que veníamos en el carro, te estaba platicando del evento que nos pasó con la señora que vimos ayer, ¿no? Y que me dijo, yo te vi en una conferencia y luego te vi en la otra. Ujú. Y desde las 2 conferencias que vi tuyas, impactaste mucho mi vida y me di cuenta del poder del amor. Y me di cuenta que estaba educando de manera no correcta a mis hijos, y ahora cambié eso, ¿no? A hacerlo de una manera más amorosa. Sí, y amor, fíjate que a veces yo conozco personas que dicen, pero si yo soy una mamá súper amorosa y yo no sé por qué mi hijo se porta de esta manera. Esto lo aprendí de mi hija mayor, que es psicóloga infantil y que es, bueno, es un anuncio, pero ella tiene una sensibilidad para entender a los niños impresionante y sobre todo para darse cuenta del origen de los comportamientos, del origen mayormente del comportamiento de los niños que son los papás. Ujú. Y hay papás que incluso hay libros que dicen, si yo soy un amor de papá, soy un, digo, no estoy diciendo que seas tú, pero voy a aprovechar este espacio para decirlo. Si yo le doy todo, le compro todo, lo chiqueo, lo subo, lo bajo, lo peino,
lo llevo a la mejor escuela y se porta, pero no sabes cómo, ¡ay, Ujú. terrible! Y es que ese no es amor. Eso es lo que tú crees que tú le estás solucionando la vida al niño, le estás entregando todo gratis, le estás haciendo ver que él no necesita esforzarse para Ujú. encontrar algo, no necesita ni siquiera pedirlo, simplemente lo exige y se lo da. Ujú. Entonces, es incongruente. Entonces, amor no es eso. Amor no es facilitarle la vida al niño. Amor es Totalmente de acuerdo. desde tu interior, como padre, cómo me siento yo y cómo gestiono mis emociones. Así es como yo le voy a enseñar a mi hijo cómo gestionar sus emociones y cómo lograr alcanzar lo que le va a hacer sentir bien. Pero va Pero a ser un esfuerzo de él y yo lo voy a y acompañar. y ahorita en los padres actuales se está viendo mucho eso, que Sí, todo quieren resolver a sí. sus hijos, y están haciendo niños con intolerancia a A la todo, hasta frustración, la ¿no? lactosa. Con esto de que no quiero que vivan lo que yo viví. Ajá, no están resignificando, ¿estás de Ajá, acuerdo? no están Esa es le están resignificando. sacando la vuelta, no quieren atravesarlo ni gestionarlo, le quieren sacar la vuelta y dicen: "No, pues, a esto lo voy a hacer a un lado, no se va a notar". No, mi chulo, se va a notar y mucho más con tus hijos. Es generacional, es sociocultural, pero es inconsciencia, sobre todo. Y pasa mucho que aquí te traigo el problema para que me lo soluciones, en este caso, te traigo al hijo. Ujú. ¿No? Y, por ejemplo, cuando acuden mucho conmigo, les digo: "No, a ver, primero Tú tú como papá. ustedes", Ujú. porque muchas veces los hijos es consecuencia de los padres. Así es, efectivamente, porque entonces, se lo sueltan a otros y dice: "Ay, yo no me hago cargo, yo no me hago cargo, yo no me hago cargo, hay que me lo arregle otro". Y la mayoría de las personas que se acercan a coaching o a terapia a solucionar problemas de sus hijos, corren, porque lo primero que les dice el coach o el terapeuta: "Vente tú primero, vas a venir a unas 3 4 sesiones antes de que empecemos con tu hijo". Uy, se ofenden. Y es que no sirve de nada que tú estés apoyando al hijo para que llegue al mismo ambiente y lo que estás trabajando te lo tumben. Exactamente, exactamente, efectivamente, Porque, efectivamente por así ejemplo, es. un caso que me pasó a mí de a una joven que estaba apoyando. Ella me decía: "Es que mi mamá no siento que no me quiere, no me da amor". Y ya, pues, empecemos a platicar y le dije: "A ver, ella te da como ella sabe dar el amor, a lo mejor tú lo esperas de otra manera. ¿Qué te parece si vas por lo que tú quieres? ¿Cómo te gustaría?". "No, pues, me gustaría abrazarla, darle un beso". "¿Y por qué en lugar de esperar a que ella venga y te lo dé, Tú qué te tomas la parece si tú iniciativa. tomas la iniciativa?". Ujú. Y va muy contento a hacer la dinámica esta, y cuando llega con la mamá, como la mamá estaba enojada con él por los comportamientos que había tenido, lo rechaza. Entonces, si yo hubiera estado trabajando con la mamá también, le hubiera dicho: "Oye, voy a trabajar en esto, voy a llegar contigo para que cuando llegue aceptes El el abrazo abrazo. que te quiere Y dar". y ese y ese es desde un punto de vista mecánico, sí, y sí funciona porque empiezas desde la conducta hacia el ser, o sea, Ujú, empiezas así, o sea, se vale por donde lo abordes, por todos lados lo puedes ir abordando hasta que se dé, el chiste es que tengan la voluntad de comenzar a hacer un cambio y que se promueva. Entonces, los mecanismos en realidad se pueden modificar de muchas maneras, ¿de verdad? Como dices tú, que primero vaya a ella o que primero él tenga las herramientas necesarias para llegar a abordar a la mamá y decirle: "Mamá, yo sé que estás enojada conmigo, yo sé que me equivoqué", porque te haces responsable, "y te quiero dar un ujú, abrazo. Y si no me lo das, no pasa nada, mamá, ujú. pero yo ya tomé mi primer paso". Imagínate, esas Sí, palabras de un adolescente hacia una madre, no, no me digas que sí, va a correr y se va a lanzar. O tal vez sí, se resista, pero tome la decisión de también ir a tomar, no sé, terapia o coaching ujú. con alguien que los apoye, que les ayude a tener más claridad de sus decisiones y de su vida. Así es, Eri. Oye, ¿cuáles son los preceptos, se le llama, de la programación neurolingüística? Bueno, mira, principalmente las herramientas que hay una de esas es precisamente tomar conciencia de las palabras que utilizas.
para dar los mensajes que realmente quieres, o sea, lograr, o sea, que llegue el mensaje que realmente te va a dar un resultado que tú quieres. Ujú. Para poder empezar a hablar de una manera distinta, tienes que tener la voluntad de tener pensamientos positivos. Ujú. O sea, por ahí empiezas y de tener fe y confianza. ¿En quién? En ti principalmente. Bueno, hay muchas herramientas como si tú estás viendo que una persona le va muy bien en relación con sus hijos, vamos a suponer que es el tema que ahorita escogí, te fijas bien cómo está haciendo esa persona con sus hijos, no qué está haciendo. Porque normalmente confundimos que hay que hacer para tener. O sea, yo voy a hacer esto para tener un hijo educado, yo voy a hacer esto para tener un hijo feliz. No, debes de empezar por el ser. Yo voy a ser de esta persona para luego hacer esta conducta o llevar a cabo esta conducta para luego tener o obtener este resultado. Entonces, empiezas desde el ser y te fijas muy bien, se llama modelado. El modelado dice, yo me fijo en una persona que siempre su niño se porta bien amable con ella, es amoroso, es educadito, es comunicativo, es tierno, y ella cómo es con su hijo, cómo es con su hijo. Volvemos con la palabra, lo insisto, Mm. no qué hace, cómo es, cómo le habla, en qué tono le habla, en qué momentos le pone límites. ¿Sí? Hay límites amorosos, no quiere decir que le esté chancleando todo el día, no, que le haga ver. Pero lo primero que tiene que ver el niño en ella es que ella se pone límites también. O sea, tiene que ser congruente la manera de ser de la mamá para que el niño tenga una educación congruente con su Ujú. mamá o con su papá. Entonces, el modelado no es nada más repetir cómo hace las cosas, sino cómo es, cómo siente. A veces hasta cómo respira. O sea, es increíble que una persona apretada, que está enojada, deja de respirar. Hasta eso puedes calibrar. ¿Estás respirando realmente? ¿Estás teniendo contacto visual con la persona? O sea, ¿estás llegándole a la persona? ¿O te estás yendo, te volteas para otro lado y le dices, mijo, ¿cómo te quiero? Y te volteas para otro lado. O sea, ¿qué es eso? O sea, ahí es como hacer algo mecánico. Lo quiero mucho, mijo. Y no lo volteas a ver a los Por ojos. eso primero enfocarte en el ser, ver cómo lo está haciendo la otra persona, Ajá, porque de esa manera, si te vas al hacer nada más, ajá. no te va a funcionar. No, pues no contactas. El ser es lo que contacta. Es más, el ser es el que crea, el ser es el que transforma, el ser es el que no tiene límites. Ujú. El ser. Por eso es que cuando la gente se va a lo mecánico, dicen, es que yo trabajo todo el día, vamos a suponer un ejercicio, trabajo todo el día, me mato trabajando, me chingo, porque esas son las palabras, y para que luego venga otro y me lo quite, esto no es vida, chingado, yo pago carro, pago casa, y no es vida. Entonces le digo, pues es que estás en un mecanismo de hacer y tener, ¿y dónde dejaste el ser? ¿En dónde está tu intención de vida? ¿En dónde está quién eres? El que crea, el que transforma, el que disfruta, el que ama, el proceso. Por eso tus hijas se divertían en la escuela. Exactamente, o sea, a eso es a lo que quiero llegar. ¿Cómo escogí la palabra? Pues primero tuve que entrar en mí. Dije, ¿qué significa para mí levantarme todos los días a las 6 de la mañana a arreglarles su comida, arreglarles su uniforme, apoyarlas a vestirse, revisarles su mochila, acompañarlas a la escuela? ¿Qué significa para mí? ¿Una chinga? ¿Un mecanismo para que ellas sean lo que yo no soy? ¿Y así voy a tener las hijas que quiero tener? ¿O significa, las amo, lo disfruto, lo gozo, lo camino con ellas, las agarro de la manita, crezco con ellas, soy la niña, sano mi niña interior a través de ellas? Imagínate que yo me convierto en mi mamá Ujú. y mi mamá viene y me toma de la manita, cuando me dice, mamá, un niño me pegó, yo le digo, sí, mi vida, ¿y por qué crees que te pegó? En lugar de decirle, cállese, usted se ha de haber portado mal Ujú. también. Qué diferente, ¿verdad? ¿Qué tengo dentro y qué estoy trabajando en mí? ¿Qué es lo que voy a regalar a los demás? Desde el ser. O sea que desde que yo me paraba en la mañana, es más, otra cosa, una vecina una vez me dice, ay, cómo me gustaría que mis hijas a las 9 de la noche ya estuvieran dormidas. Yo no sé tú cómo les haces, ¿qué les das?
Yo dije, otra vez vuelven al mecanismo. ¿Qué les estará dando la señora para que estas niñas a las 9 de la noche están acostadas con su pijama, bañadas y con su tarea terminada? Dice, yo tengo mis hijos a las 11 haciendo tareas y no nos podemos dormir hasta la 1 y en la mañana no se quieren parar. Yo decía, está en un mecanismo, no se está dando cuenta. ¿Qué hacía yo? Disfrutaba el día. Y a la hora de dormir, era la hora de dormir. Ujú. Yo me ponía mi pijama, yo me iba a mi cama, les decía, te amo, buenas noches en su cama, y me veían ir con esa disciplina. ¿Podría estar fingiendo que me iba a dormir? A lo mejor sí, pero yo acostada en mi cama ya estaba. Siendo congruente Ujú. y en amor. ¿Sí? De paso, te digo que quién más entra en esa sinergia del ser, pues mi esposo. Entra en esa sinergia del ser. Yo quiero ver tele, pues vela. ¿Cómo? Pues bajito. Hay una y mil maneras de hacer las cosas. ¿Cómo? Entrando en una sinergia de apoyo a la familia. No, porque si no se vuelve un caos. Si Sí. no están en la misma sintonía, Exactamente. Entonces, ¿qué es desde el ser? Cuesta trabajo identificar quién eres, sí, porque el mundo te está engañando constantemente. El mundo te entra, hablábamos de las Matrix, que es una manera de decir, también de las personas religiosas hablan o espirituales hablan del mundo como esa Matrix que te engaña para hacia la felicidad, que no es felicidad. Hacer y tener son mecanismos del mundo que te están engañando, haciéndote creer que ahí vas a encontrar la paz interior y la felicidad, que es difícil identificar en qué diferencia hay entre el ser y el hacer y el tener, sí, pero que no es imposible y que si ya estás interesado en esto, hay personas que te podemos apoyar, hay personas que te podemos guiar y hay personas que desde nada más su ejemplo de vida, sin que sean terapeutas y sin que sean coaches o que sean lo que sea, ya te están dando la manera de llegar a ese éxito que también como tú ya hace rato estábamos platicando, el éxito depende de que sea éxito para ti. ujú, A través del tiempo y con los años que tengo, para mí el éxito es tener paz interior ujú. y poder tener amor, ser amorosa. Porque entonces con eso ya todo se da por añadidura. Todo. Y cuando te enfocas en el ser y lo tienes trabajado, disfrutas de los bellos placeres de la vida, hasta de lo más insignificante. A mí la palabra que me llega mucho al alma es el gozo. Un gozo silencioso. Fíjate, ni siquiera es de que andes en la calle y que la gente te vea. "La, la, la". No, no. Gozo silencioso, bien calladito. Pero mira, Ujú. así, sacando hacia afuera una energía de gozo y de paz. Qué bárbaro. O sea, es un regalazo. Por ejemplo, disfrutar desde las nubes, disfrutar desde el Cualquier cosa. paisaje, desde las pequeñas cosas que le digo a Ana, se me hace que me estoy volviendo viejito. Bueno, pues si de algo te sirve, creo que sí, fíjate. La edad te permitió o el tiempo de vida nos permitió volver a intentarlo una y otra y otra y otra vez hasta que cada día te hagas máster de tu propia vida. Es que ahorita me está cayendo el 20, ¿no? Si trabajamos el ser, siento que volvemos a ese niño con la capacidad de sorprenderse, Y ¿no? a mí me sorprende tanto que toques el tema porque anoche repasé una frase que dijo el gran divino maestro. Dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tú fueras como un niño, ganarías el cielo. Ujú. ¿A qué se refiere? Tú siendo inocente, tienes capacidad, una, de admiración, capacidad que se va perdiendo con las creencias de Ujú. adulto. Pero el niño se sorprende hasta de una hormiga que va Sí, caminando. Mira, tiene la patitas, capacidad de asombro. tiene ojos. Y ese es un gozo interior inocente, precioso. Otra inocencia es, no te va a juzgar. Te ve fachoso, despeinado, te ve lo que sea y no te va a juzgar. Él va a ser, para ti, para él, tú eres un ser igual que él. Igual, porque te mide con su inocencia. Si él es inocente, tú eres inocente. Ujú. Entonces, ¿qué broncas habría en el mundo si todos fuéramos como niños? No, ninguno. Ninguna, estaríamos en el cielo, ¿cierto? Bueno, pues ahí está. Buena reflexión. Gloria, algo que quieras agregar, algo que creas que le puede servir a a la gente que nos está
mirando y escuchando ahorita? Mira, existen 1,000,000 de maneras de lograr a tener la paz interior, de lograr la paz interior, de lograr a tener reconocer quién eres en la vida. Una de ellas, pues, es la programación neurolingüística, que es una herramienta, simplemente. El coaching, la psicoterapia, pero creo que la invitación para las personas que nos alcancen a oír es que des ese salto de fe, toma esa decisión, que mires si no te has enfadado de estar en esa situación que no te llena y que no le encuentras sentido a tu vida, que des ese salto y que donde quiera vas a encontrar, el que busca encuentra, ¿m? Entonces, donde quiera vas a encontrar quien te apoye, por supuesto, que aquí estamos para apoyarlos, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Sí, esa es otra creencia, Ah. porque entonces crees que pedir ayuda Es de débiles. te quita, y en realidad pedir ayuda te engrandece, Ujú. porque nada más ve todo lo que puedes lograr. Y No una vez que estamos acostumbrados a permitirnos ser vulnerables. ¿pero qué crees? El que no pide ayuda no ayuda. ¿Sí me explico? El que ama, el que se siente amado, ama. El que pide ayuda, puede ayudar. O sea, es que es todo congruente, es una ley universal. Por eso volvemos a decir que tienes dentro y que das. Ujú. Sí, la humildad es algo muy, muy padre, muy hermoso. Humilde no es ser menos, humilde es ser grande, Ujú. porque te das la oportunidad de abrir caminos que van a llevar a muchas personas al gozo que tú vas a lograr. Entonces, si tú ya quieres encontrar eso y empezaste a dar tus primeros pasos para lograrlo, por Dios, ya eres un precursor de eso, ya eres un precursor del bienestar. Entonces, ¿qué puedo decir? Los invito, den un salto de fe, aviéntense, decídanse, un basta de que ya no, de no ser feliz, un basta de no tener paz interior, un basta de no pedir ayuda por tus creencias, un basta de creer que tu historia te define, ¿verdad? Un basta de creer que tus heridas no te sirven para nada más que para sufrir. En realidad son como resorteras que te lanzan al infinito y más allá, dijera alguien famoso por ahí. Entonces, pues, esa es la invitación, así. Totalmente de acuerdo, Gloria. Muchísimas gracias. La gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo te puede seguir si quiere que le des sesiones de coaching? ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden contactar en mi teléfono. ¿Ok? ¿Cuál es? Mi teléfono es el 3315-275012 y mi nombre es Gloria García Bada. Gloria, pues muchísimas gracias. Y amigos, acuérdense, ayúdenos a suscribirse, a darle like, a compartir este episodio para que más gente dé ese saltito de fe y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?